siguiente era que veamos endocardite bacteriana. Si quieren prender la cámara, mejor así nos vemos y charlamos. Está Gustavo Dávila, muy bien, comenzando. Yo le presento un paciente y ustedes me dicen qué estudios le harían al paciente y en qué piensan. Es un paciente de 68 años que consulta por tener una hemiparesia facio-braquicrural derecha, o sea, de todo el hemicuerpo derecho. El paciente consulta por eso, o sea, por un probable accidente cerebrovascular. Cuando se interroga al paciente, hace referencia que 4 o 5 días antes de presentar este episodio, había tenido fiebre, ¿no? Fiebre baja de 38 grados. Y al examen físico no hay otro hallazgo positivo, salvo lo neurológico, con esa presentación en su cuadro neurológico. Ese es el paciente. ¿Qué es lo que harían con ese paciente? Es un foco neurológico, déficit neurológico motor, con el antecedente de este cuadro febril. El paciente al momento del examen tiene un sensorio bien orientado, lúcido, orientado en tiempo y espacio. No ha tenido nunca cefalea, no tuvo dolor de cabeza nunca. ¿Cómo sería el abordaje que harían con ese paciente? ¿En qué piensan, más allá de los estudios que vayan a pedir? Y bueno, al pensar uno va a decir, bueno, podemos hacer tales estudios, podemos investigar tal cosa. ¿Qué les parece? Hacer un estudio por imágenes, perfecto. Eso seguro hay que hacerlo, ¿no? Porque es un paciente con un evento que tiene foco en el sistema nervioso, ¿no? Ahí está el foco, entonces hacemos una tomografía para determinar si no hay un sangrado o una isquemia, ¿no? Puede ser, así es. ¿Y qué le llama la atención del relato que es breve que le hice? ¿Y a qué lo puedo orientar? Que haya tenido fiebre, claro. Ese signo es un signo guión en este aspecto de un paciente que parece un accidente cerebrovascular común y silvestre, pero me detengo a pensar que tiene fiebre. ¿Y qué patologías podrían darme esta característica clínica con fiebre? ¿Qué patologías infecciosas? Síndrome meningio. Está bien, sí. Por supuesto, un síndrome meningio podría darlo. En este caso, el paciente no tenía signos meningios porque no tenía cefalea, no tenía rigidez de nuca, no tenía alteración de sensorio. En ese aspecto estaba bien. Pero está bien pensarlo y podría estar asociado, pero bueno, al no tener otro signo, algún signo meningio presente, no sería conveniente seguir pensando en esa línea, ¿no? Porque quizá no nos aportaría, pero sí tenerlo en cuenta. ¿Y qué otra patología infecciosa podría manifestarse así? Puede ser patologías propias del sistema nervioso, pero para que sea una patología propia del sistema nervioso infecciosa, la meningitis lo puede producir, sí. La tuberculosis lo puede producir también, ¿no? La tuberculosis.
Una encefalitis herpética se puede manifestar así. Sí, también se puede presentar así una encefalitis herpética. Se puede presentar perfectamente de esa manera. Por supuesto que en el cuadro encefalítico y en el cuadro meningio le faltan muchos signos y síntomas que el paciente no manifiesta, como son principalmente la cefalea, o sea, el dolor de cabeza, y la alteración del sensorio, ¿no? Que el paciente tampoco manifiesta. Es un poco, aleja un poco su diagnóstico, pero está bien tenerlos presentes. ¿Y qué otra patología infecciosa se les ocurre que podría presentarse de esa manera? Profe, por ahí no habría que indagar como un poco más en los antecedentes, como para orientarse un poco más. Está bien, bueno, pregunte. Yo soy el paciente, usted me pregunta. Sí, pregúntame usted. ¿Qué antecedentes? No sé, le preguntaría si tiene alguna cardiopatía o si tiene, no sé, antecedentes de que se hizo una extracción dentaria previa o antecedentes de drogadicción endovenosa. Perfecto, estás muy orientada. ¿Por qué eso? ¿Por sospecha de qué enfermedad? Por la endocarditis, que podría ser también, digamos. Claro. Sí. Sí. Está perfecto. Igualmente, sí, el paciente no tenía un antecedente conocido de cardiopatía, tampoco era una persona que se chequeara frecuentemente. Es más, hace mucho que no iba a un médico. Una persona previamente sana, no era hipertensa, no era diabética, no tenía alteraciones de lípidos, no tenía alteración de los lípidos. Sí era sedentario, sí tenía exceso de peso, pero no llegaba a obesidad grado 1, y no era fumador, no tenía antecedentes de tabaquismo, o sea que tenía como pocos elementos para tener un accidente cerebrovascular por arteriosclerosis, que es la causa más frecuente. Pero sí, esto de la fiebre nos está dando vuelta en la sospecha de endocarditis infecciosa. ¿Y qué estudios le pedirías o cómo avanzarías en esta sospecha diagnóstica? ¿Quién había hablado? Perdón, por favor. En el examen físico podríamos hacer la auscultación del ruido cardíaco, por ahí una vez se encuentra un soplo. Sí, no había soplo, audible, ¿no? No sé qué me parece. No había soplo. ¿Ya me quedo conforme con eso o sigo? ¿Ustedes se acuerdan qué son los criterios de Duke? ¿Lo vieron en internet? Los criterios de Duke de endocarditis bacteriana. Bueno, justamente los criterios están buenos porque sirven para orientarnos y recordarnos qué estudio tenemos que pedir a este paciente. Y ahí aplicamos los criterios mayores. ¿Se acuerdan los criterios mayores cuáles son? El hemocultivo y el ecocardiograma. Claro, son los dos criterios mayores. El criterio ecocardiográfico y el criterio de hemocultivos. Entonces, que este paciente le vamos a pedir hemocultivos, eso de entrada porque tiene un síndrome febril, y le vamos a pedir un ecocardiograma. Le hacemos un TRAN torácico y en el TRAN torácico no se visualiza nada normal, salvo una insuficiencia valvular moderada de la válvula mitral. Eso se ve en el ecocardio. Y es el TRAN torácico. ¿Qué hacemos entonces? Ya le tomamos hemocultivo. ¿Cuánto le tomamos? ¿2 o 3 hemocultivos? Bueno, le tomamos 3 hemocultivos. Le pidieron un laboratorio. El laboratorio tiene 18.000 glóbulos blancos con predominio de neutrófilos, 60%,
tiene una hemoglobina de 9,5, plaquetas normales, tiene eritro de 80 y tiene un hepatograma con las transaminasas GOT y GTP elevadas en el doble del valor normal. Tiene como hallazgo positivo una creatinina de 2,1, un poco alta, y hay dos datos de laboratorio que es importante pedir, que están dentro de los criterios menores de Duke. La orina completa, para ver la presencia de hematuria y proteinuria, que hace el diagnóstico, hace la sospecha diagnóstica de glomerulonefritis, y un factor reumatoideo, que es un criterio menor si está positivo. Bueno, este señor tenía factor reumatoideo positivo y tenía una orina completa con proteinuria y hematuria, o sea que tenía glomerulonefritis. Hasta ahí, ¿cuántos criterios de Duke tenemos en este paciente? Tenemos la fiebre, que es un criterio menor. Tenemos la glomerulonefritis, que es un criterio menor, un fenómeno inmunológico. Tenemos el factor reumatoideo positivo, que es otro criterio menor. O sea que tenemos tres criterios menores. Y mayor, hasta ahora ninguno, porque tiene el ecocardio normal, transtorácico. Y el hemocultivo está en marcha, ¿no? O sea, vamos a esperar los resultados de los hemocultivos. ¿Y qué hacemos si el transtorácico es negativo? ¿Hay que hacer otro estudio? ¿El transesofágico se hace? Claro, el transesofágico, ¿no? Ya a esta altura, por eso es importante saber que existen los criterios de Duke y repasarlos, porque nos da los elementos que tenemos que pedir. Un estudio tan sencillo como la orina completa y el factor reumatoideo ya nos dio información y nos sumó dos criterios al de la fiebre, o sea que ya tiene tres criterios menores. Y hay que hacer un transesofágico, exactamente. Se le hace un transesofágico y se ve una pequeña verruguita de 1,5 milímetros, porque el transesofágico detecta verrugas menores de 2 milímetros, que no lo puede detectar el transtorácico, por eso siempre se pide transesofágico, y tiene una verruguita de 1,5 milímetros. Ya está. Tenemos un criterio mayor, el ecocardiográfico y los tres menores. O sea, es una endocarditis bacteriana. Si repasamos los criterios de Duke, ahora lo vamos a ver, tenemos que tener los dos criterios mayores, un menor y tres menores, un mayor y tres menores, o 5 mayores. En este caso, tiene completo los criterios porque tiene el mayor, que es el ecocardio, y tiene tres menores: fiebre, glomerulonefritis y factor reumatoideo. Así tiene dos de los fenómenos inmunológicos positivos. Y hay un compañero mío acá que está de guardia y me dice: el fondo de ojo. ¿Para qué sirve el fondo de ojo en la endocarditis bacteriana? Era para ver la mancha de Roth por lo Exactamente, muy bien. Mancha de Roth, otro criterio menor y otro fenómeno inmunológico. Son tres los fenómenos inmunológicos que pueden tener en la endocarditis: el factor reumatoideo, la mancha de Roth, cuatro, perdón. El factor reumatoideo, la glomerulonefritis, la mancha de Roth y los nódulos de Osler. Los nódulos de Osler en los pulpejos de los dedos son todos ocasionados, salvo el factor reumatoideo, los otros tres, Roth, Osler y la ¿cuál más dije? La glomerulonefritis, son producidos por vasculitis, ¿no? Hay vasculitis. Hay vasculitis por los fenómenos inmunológicos. ¿Y qué le pasó o qué le puede haber pasado a este paciente, ya que tenemos más claro el panorama dentro del sistema nervioso? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Por qué la endocarditis le produjo eso? Porque pudo haber sido un émbolo por la vegetación. Émbolo por vegetación, sí, eso ocurre. Es uno de los motivos
de las manifestaciones del sistema nervioso central, que se ha desprendido un émbolo, pero no es el más frecuente, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente? ¿Qué le está pasando a este señor en otros órganos? En el riñón especialmente. Tiene una vasculitis del sistema nervioso central, ¿tá? Entonces, este paciente, lo que hay que hacer directamente, está bien una tomografía de base, como dicen ustedes muy bien, para ver si hay un sangrado o no, y inmediatamente hacer una angio-TAC o una angioresonancia, ¿tá? Para determinar qué le está pasando. Una vez que descartamos que hay un sangrado, hacer una angio-TAC, angioresonancia. Si hubiera un sangrado también, no hay que hacerlo para ver dónde está el sangrado. Y acá, para ver dónde está la obstrucción. Y en la angio-TAC o en la angioresonancia nos va a mostrar claramente el fenómeno vasculítico, ¿no? Y nos va a dar el informe que se trata de una vasculitis de determinado territorio de arterias cerebrales, ¿no? Por eso, eso da es más del especialista. Yo lo que quiero que se lleven el concepto de que hay manifestaciones clínicas muy proteiformes de la endocarditis bacteriana y que si uno no lo sospecha y no pide los estudios que corresponden, puede pasar desapercibido al inicio hasta que, por supuesto, el paciente va a tener mayores manifestaciones clínicas y van a llegar al diagnóstico, pero muchas veces se va a llegar tarde, ¿tá? Bueno, este paciente se recibe a las 72 horas, demora un poquito en crecer, los vemos cultivos positivos, 3 de 3 para Streptococcus viridans, nos informan la sensibilidad, que es sensible a la penicilina, así que con buena sinergia con los aminoglucósidos, entonces el microbiólogo nos dice que penicilina más gentamicina sería una buena opción terapéutica para este paciente, ¿tá? Volviendo a los hemocultivos. ¿Cuántos hemocultivos hay que tomar habitualmente en un paciente común? Una sepsis, por ejemplo. Si, bueno, tiene sepsis, le quiero tomar hemocultivos. 3 hemocultivos. 3 hemocultivos. Y veo mucho, ahí si te ve el director del hospital de acá, te dice, ¿por qué me gastas tantos frascos? Pero 2 está bien, nunca 1. ¿Por qué 2 y no 1? Porque es mayor rescate cuanto más sangre obtengo. En general, ¿no? Cuando estoy buscando pacientes que puedan tener bacteriemia, entre ellos los que tienen sepsis, ¿no? Sirve para diferenciar contaminante de una verdadera bacteriemia. ¿Cuál es el germen que mayormente contamina los hemocultivos? ¿Ustedes saben? Es un bichito intrahospitalario, lógicamente, ¿no? Porque está en el hospital. Es el Staphylococcus coagulase negativo. O sea, esa gran familia, Staphylococcus coagulase negativo, de donde el epidermidis es la variante más frecuente, ¿no? En contaminar hemocultivos, esto en todos los hospitales del mundo. Pero también el coagulase negativo es el agente número uno en producir bacteriemia intrahospitalaria asociada a catéter, y es el número 1 en producir infecciones de prótesis, en cualquier prótesis del cuerpo, el Staphylococcus coagulase negativo. Pero también es el que mayormente contamina los hemocultivos. ¿Por qué? Porque habita en la piel, está en nuestra piel, o sea, está presente allí. Por eso, un hemocultivo no es suficiente para determinarme si el paciente tiene una verdadera bacteriemia o no. Si tengo 2 de 2 tomados en tiempo diferente, o sea, tomo uno ahora, a los 20 minutos del otro, y 2 de 2 Staphylococcus coagulase negativo, seguramente lo voy a asumir como una verdadera bacteriemia y no como una falsa bacteriemia, ¿tá? Por eso es importante tener ese concepto, por qué 2 y por qué 1. Y en endocarditis se recomienda 3 hemocultivos porque aumenta el rédito, 3 versus 2, el rescate,
aumenta casi un 7%, o sea, de 90% paso a 97% en rescate, con lo cual es importante. Y además, por supuesto, me permite tener mayor claridad de esto de diferenciar un contaminante de una verdadera bacteriemia. Por eso es importante. Bueno, le comento 2 o 3 cositas. Esta clase ustedes la tienen ahí en el aula virtual. Perdón, le quería preguntar esto. ¿Dónde es mejor extraer la sangre? ¿De una vena o de una arteria? Para un hemocultivo. ¿Qué les parece? Ahí está hablando María Teresa, pero no. No, te veía que movían los labios. Es lo mismo, arteria o vena, es lo mismo. Ustedes pueden extraer de cualquier vaso sanguíneo, no hay diferencia. Sí se recomienda que sean de sitios distintos. Se recomienda que tengamos 20 minutos de diferencia entre cada hemocultivo. En endocarditis, en un paciente estable, inclusive me puedo tomar 1 hora entre hemocultivo y hemocultivo. Tomo uno a las 2 de la tarde, otro a las 3, otro a las 4. O sea, no hay problema si el paciente está estable. ¿Tá? En el paciente inestable, séptico, que es una urgencia, no espero ni siquiera 20 minutos. Tomo un hemocultivo de un brazo derecho y tomo del otro brazo el otro hemocultivo y comienzo el tratamiento empírico en los pacientes que están en una urgencia infectológica, como por ejemplo la sepsis o como puede ser una endocarditis bacteriana aguda. ¿Tá? Bueno, acá le paso 2 o 3 cositas para que repasemos. A ver si podemos proyectar acá. Ahí está. Bueno. Bueno, esto que ya lo saben ustedes, que es una infección del endotelio cardíaco, que más allá de que es una patología poco frecuente, pero que está en aumento, es importante tener en cuenta que tiene una morbimortalidad muy importante y que era fatal en la era preantibiótica. Entonces, un paciente que pasa desapercibido en el diagnóstico, que puede imitarnos otras patologías, como pasa en esta presentación clínica que yo les contaba, puede generar una oportunidad de tratamiento a tiempo y eso va al deterioro del paciente. La incidencia, vean ustedes que es más alta en adultos que en pediatría, pero también es una patología que está presente en la población pediátrica. Como siempre, los varones tenemos más riesgo de enfermedades cardiovasculares que la mujer, 65, o sea, casi 3-1 en la relación. ¿Cuáles son las válvulas que están comprometidas? La mitral, perdón, se me va. La mitral y la aórtica, o sea, la de corazón derecho y la de corazón, toda el corazón derecho. No sé por qué sigue andando esto. ¿Por qué es más frecuente del lado izquierdo que del lado derecho? ¿Qué les parece? ¿Alguien se anima a decirlo? ¿No? Bueno, porque el lado izquierdo, las presiones son mucho más altas que el lado derecho. Entonces, el flujo de la sangre que pasa por el lado izquierdo pasa a mayor presión, entonces tiene mayor capacidad de producir un daño en el endotelio cuando hay una oposición al paso de la sangre, como puede ser una estenosis valvular, o hay una válvula protésica y tiene una lesión cicatrizal que puede generar eso, ¿no? Bueno, esto lo paso para que no los mareo tanto, pero vean ustedes que hay muchos factores predisponentes que fueron avanzando o apareciendo con el avance de la medicina. Los marcapasos endocavitarios, por ejemplo, el uso de catéteres endovasculares, que está tan diseminado. Antes el catéter vascular era algo más propio de la terapia intensiva. Hoy por hoy
llega una persona gordita que tiene venas poco accesibles, está internada por, no sé, tratamiento X, por ser anticoagulado, supongamos, y le ponen un catéter yugular, subclavio, porque no le encuentran venas, ¿no? Entonces, eso es un riesgo. Y después, que está tan diseminado ahora, el cateterismo diagnóstico en búsqueda de obstrucción coronaria, ¿no? Entonces, el cateterismo es un factor de riesgo importante para endocarditis, al igual que los clásicos como la mala higiene bucodental y la adicción endovenosa. Bueno, la fisiopatología, ¿se acuerdan que no es nada complejo? Hay un endotelio valvular dañado, que por lo general es del lado izquierdo, por esto de las presiones. En esa lesión endotelial se fijan plaquetas y fibrina y se forma una endocarditis trombótica abacteriana. Basta de que de un tejido distante colonizado se liberen bacterias a la sangre a través de un traumatismo de ese tejido, que puede ser, como decía su compañera, con un simple cepillo de dientes en una boca mal estado. Su compañera decía una extracción dental, pero bueno, un cepillado puede producir bacteriemia. Y aquellas bacterias que tienen características particulares que les permiten adherirse al endotelio, principalmente son los cocos gram positivos, por eso que son los más frecuentes produciendo endocarditis, se adhieren, colonizan esa vegetación y la transforman en una vegetación ya no estéril, sino bacteriana. Y después, ustedes imaginen que tienen en la bomba cardíaca un acúmulo de bacterias. Esas bacterias se van liberando constantemente a la sangre, o sea, hay una bacteriemia de bajo grado, pero que es constante. Entonces, ese antígeno que está presente en la sangre todo el tiempo genera esa respuesta inflamatoria de autoinmunidad, en donde genera justamente la producción de autoanticuerpos, por eso tienen el factor reumatoide positivo, por eso hacen glomerulonefritis, por eso hacen todos los fenómenos inmunológicos que puede tener un paciente con endocarditis y hacer la vasculitis del sistema nervioso central a partir de ese fenómeno. Y por eso es muy común, más del 90%, no es un criterio menor, no lo confundan, que los reactantes de fase aguda están altos en la endocarditis. La eritrosegmentación, la proteína C reactiva. Bueno, de aquí les quería mostrar esto que es muy interesante, cómo procedimientos comunes de la vida diaria nos pueden producir bacteriemia. Vean ustedes una extracción dental, un simple cepillado dental y después todos procedimientos médicos. Por eso es muy importante que aquel paciente que tenga una patología predisponente para endocarditis tenga un muy buen estado dental, que si hay que hacerle extracciones o tratamientos dentales deba recibir profilaxis, eso es muy importante, y eso va a reducir drásticamente esta posibilidad del cepillado dental, ¿no? Que normalmente en nuestra vida diaria podemos tener bacteriemias. Son bacteriemias, la mayoría por gérmenes que tienen poco poder patógeno y que nuestro sistema inmune, especialmente el vaso, creo que lo comentamos en la clase pasada, hace de filtro, ¿no? Y ya nos desembaraza rápidamente de esas bacteriemias. Bueno, estos son los bichitos más frecuentes. Si ustedes ven en la lista, como les decía recién, la mayoría son cocos gram positivos, ¿no? Streptococcus vireas, enterococo, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y el coagulase negativo, el epidermidis. ¿Cuáles son los dos más frecuentes? Vireas y aureus. Y si uno los subdivide en los distintos tipos de endocarditis, decimos que el agente número 1 en endocarditis subaguda es el vireans y el número 1 en endocarditis aguda es el Staphylococcus aureus. Uno puede diferenciar de esa forma. Globalmente, la endocarditis subaguda es más frecuente que la aguda, por eso vireans sería el germen número 1. Si uno lo quiere trasladar a términos futbolísticos, podemos decir que el River Plate es vireans y Boca Juniors, Independiente, es el aureus, ¿no? No sé si están de acuerdo los muchachos. Bueno, y aquí tenemos
los 5 tipos de endocarditis. Esta es una clasificación epidemiológica. ¿Por qué epidemiológica? Porque nos permite predecir cuáles pueden ser los microorganismos involucrados en cada una de estas patologías, de esta endocarditis. Está la válvula nativa, que es la aguda, que tiene menos de 7 días de evolución, que es la producida por Staphylococcus aureus, que se presenta con sepsis, es una sepsis bacteriana de la comunidad, que no tiene foco clínico por lo general, y que el paciente se encuentra en muy mal estado general, y es un cuadro con altísima mortalidad, una mortalidad que llega al 50-60%. Cuanto más tarde lleguemos al diagnóstico y tratamiento, mayor será la mortalidad del paciente. Después está la endocarditis subaguda, que es la producida por víridas, que es esa endocarditis solapada, que puede tener muchas manifestaciones clínicas, como pasa con este paciente que tuvimos la manifestación neurológica, que ya vamos a ver que no es tan poco frecuente, no es muy común la manifestación neurológica en los pacientes con endocarditis. Después está la válvula protésica, que se la divide en temprana y tardía, temprana dentro del primer año y tardía después del primer año. ¿Cuál es la diferencia? Es que la temprana va a tener los gérmenes intrahospitalarios, especialmente el Staphylococcus aureus negativo, donde epidermidis es su variante más frecuente, y la tardía ya empiezan a aparecer nuevamente los gérmenes de la válvula nativa, o sea, Viridans, Staphylococcus aureus de la comunidad, etc. Después está el adicto endovenoso. El adicto endovenoso tiene 2 características. ¿Se acuerdan cuáles son esas 2 características? La de los gérmenes y del el lado del corazón que está afectado. ¿Se acuerdan? Perfecto. Aureus y lado derecho. Y también en este grupo de pacientes se agrega la Pseudomonas aeruginosa como un germen también asociado a los adictos endovenosos, porque en aquellas personas que comparten las jeringas o que reutilizan las jeringas, las paredes húmedas son un caldo de cultivo para Pseudomonas aeruginosa. Entonces, además de inyectarse la droga que están usando, se inyectan también colonias de Pseudomonas. Por eso están asociados a estos pacientes. Después está la endocarditis intranosocomial, que es similar a la válvula protésica en cuanto a los gérmenes, que tiene que ver con el uso de catéteres endovenosos principalmente. Y después está la endocarditis con hemocultivos negativos, que la causa más frecuente de hemocultivos negativos es el uso previo de antibióticos, pero también pueden estar asociados a gérmenes que son fastidiosos de crecer en los medios comunes de hemocultivos, como son el grupo JASEC, como puede ser Brucela, como puede ser algunos endocarditis micóticas, tuberculosa, etc. Bueno, no los voy a marear con esto, simplemente recordarles cuáles son los síntomas que puede tener una endocarditis, en donde está la fiebre, el mal estado general, la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta un paciente que no tenía patología cardíaca y comienza con la insuficiencia cardíaca, síntomas generales, sistémicos como la anorexia, la pérdida de peso, la artralgia, las mialgias, neurológicos, pero ustedes neurológicos 20-40%, ¿no? Que uno de ellos es causado por la vasculitis, ¿no? Por hacer un verdadero accidente cerebrovascular. Muchos de estos síntomas, especialmente la anorexia y la pérdida de peso, están más asociados a la endocarditis subaguda, o sea que es de más larga evolución. Cuando hablamos de signo, la fiebre puede ser un signo o un síntoma. Está el nuevo soplo, el soplo cambiante, en el 80% de los pacientes, o sea que hay un 20% de endocarditis que no soplan. Por eso les decía que por más que no sople, no es una situación que realmente nos diga descartamos endocarditis, y eso es importante para comunicarlo con los especialistas, con el cardiólogo. Cuando le pedimos que haga un ecocardiograma, nos dice no tiene soplo, no. Usted le tiene que contestar, mira, hay un 20% de las endocarditis que no soplan. Y las endocarditis del corazón derecho no soplan porque tienen bajas presiones. Esplenomegalia, la manifestación cutánea, que ya vamos a ver a fotitos,
distintos fenómenos embólicos mayores y menores. ¿Cuáles son los mayores? El accidente cerebrovascular, el tromboembolismo pulmonar, el infarto de vaso, o sea, infarto esplénico, y el infarto renal. Son 4 fenómenos embólicos mayores. Y los menores son las lesiones que ya les voy a mostrar que están en piel. Las petequias, los nódulos de Osler, la hemorragia en astillas, y las lesiones de Janoway son las 4 manifestaciones en piel. De estas, petequias, hemorragias y Janoway son... se corta la luz. ¿Me están escuchando, chicos? Sí. Se cortó la luz, pensé que se había cortado el internet. Bueno, entonces le decía que estas 3, petequias, astillas y Janoway, son microémbolos, ¿no? Microémbolos, por eso son fenómenos embólicos menores. Y Osler es un fenómeno inmunológico. Tenemos fotitos, esta es una hemorragia en astillas, esta es Janoway, con esa característica. Un paciente que tiene esto en los extremos de los miembros es o una sepsis aguda, ¿no? Por Staphylococcus aureus, por meningococo, o sea, meningococcemia, o es una endocarditis, ¿no? Entonces es importante descartarlo. Y acá tienen otra fotito, bueno, más chicas. Buscar petequias también en el área subconjuntival, como está en esta foto que está acá. ¿Está? Buscar petequias en el paladar duro también, o sea, uno arriba de la úvula, pueden encontrar petequias, y si está presente es importante porque ya es un criterio menor. ¿Está? Si tienen diferentes lesiones, cada una es un criterio menor. O sea, si tengo una petequia y tengo una hemorragia en astilla, ya son 2 fenómenos embólicos, y son 2 criterios menores. O sea, sumando criterios, ¿no? Acá está la subconjuntival un poquito más clara. Ven ustedes que bien que se ve. Y no olvidarse de hacer el fondo de ojo, que son las manchas de Roth, ¿no? Que son hemorragias secundarias a vasculitis en vasos de la retina. Bueno, pasamos. No, sí, con los mareos. Bueno, estas son las causas de hemocultivo negativo, germen fastidioso, micótica, intramural, etc. Pero el antibiótico previo es la causa más importante, ¿no? Bueno, el diagnóstico lo hacemos con los criterios, que ya vimos cuán fácil es hacer el diagnóstico cuando tenemos presentes los criterios y cuando los buscamos, ¿no? O sea, porque si yo no sospecho, no tengo la información, no le hubiésemos pedido esos estudios quizás al paciente y no juntamos los criterios y no tenemos la sospecha. Con los criterios de Duke es endocarditis con 2 criterios mayores, con 1 mayor y 3 menores, como fue el caso que les presenté al principio, o con 5 menores. Entonces es importante concentrarse en buscar los criterios. Son 2 mayores, el hemocultivo y el ecocardiograma positivo. El hemocultivo tienen que ser microorganismos típicos en 2 muestras o hemocultivos persistentes en 2 muestras con intervalo de 12 horas o en 3 muestras separados por 1 hora cada uno, ¿no? Tomo a las 2, a las 3, a las 4 de la tarde. Ese sería el persistente. ¿Por qué 2 muestras en el microorganismo típico? Porque 2 muestras es lo que yo pido habitualmente ante un cuadro de sepsis o en una enfermedad que yo sospeche bacteremia, no necesariamente sospecho endocarditis. Entonces, si tengo 2 hemocultivos positivos de los típicos de endocarditis, es un criterio mayor. ¿Cuáles son los típicos? El Streptococcus viridans y el grupo HASEC, ¿no? Si encuentro viridans y HASEC, esos son microorganismos típicos. Y hace algunos años se agregó que típico también es el Staphylococcus aureus y el enterococo en ausencia de foco primario. ¿Cómo sería esto? Un paciente que tiene sepsis,
sin foco clínico y rescato Staphylococcus aureus. Eso además es una endocarditis aguda, ¿no? Y no tiene foco clínico, ya es un microorganismo típico. O rescato enterococo en un paciente que tampoco tiene foco clínico. Enterococo clásicamente produce infección urinaria. Entonces, urocultivo negativo, no tiene ningún otro foco y rescaté enterococo en 2 de 2 muestras. Entonces, eso es un criterio mayor. Y el ecocardiográfico, que por supuesto el clásico es la masa intracardíaca con la vegetación, como les contaba yo en el relato, pero puede ver otras imágenes como abscesos del anillo valvular, especialmente en las válvulas protésicas, la dehiscencia valvular protésica o una nueva regurgitación, ¿no? Es un paciente que tenía una insuficiencia valvular leve y de repente tiene una insuficiencia valvular moderada, severa. Entonces, eso es un criterio mayor. ¿Se entendió esto de los hemocultivos, chicos, de los gérmenes? Sí, profe. Bueno, gracias. Criterios de Duke menores son estos: la predisposición, la fiebre, los vasculares mayores y menores, ¿no? Infarto de pulmón, infarto de cerebro, infarto de vaso, infarto de riñón. Y después los menores, que son Janoway, astilla y petequias. Y después los fenómenos inmunológicos: glomerulonefritis, nódulo de Osler, mancha de Roth y factor reumatoideo. Este paciente tenía, para recordar, factor reumatoideo, o sea, un menor, glomerulonefritis, 2 menores, tenía la fiebre, o sea, tenía 3 menores, y tenía el ecocardiograma positivo. Y además después tuvo los hemocultivos positivos, o sea que tuvo 5 criterios, 2 mayores y 3 menores. Pero muchas veces no tienen el hemocultivo, entonces con el ecocardio ya tienen el diagnóstico. Y lo comento del laboratorio porque son manifestaciones frecuentes, que no son criterios menores alguna de ellas, la mayoría de ellas, pero que están presentes en la endocarditis. Como vean, la anemia, el paciente que yo les contaba tenía una hemoglobina de 9,5, especialmente en la subaguda, porque lleva más tiempo de síntomas y el paciente tiene un deterioro subagudo acrónico, ¿no? El paciente, y por eso manifiesta anemia. La eritroacelerada es más del 90%. Vean ustedes, el 50% pueden tener factor reumatoideo. Proteinúria hematura también es muy frecuente. Sí. Claro, la secuencia sería así. Hago un TRAN torácico. Si el TRAN torácico es negativo, pero está la sospecha de endocarditis, paso al transesofágico. Exactamente, la frecuencia sería así. Sí, la secuencia. Lo que yo decía es que la bacteriemia es continua, de muy bajo grado, por eso 2 muestras me dan 90% de rescate, versus 3 que me dan 97% de rescate. O sea, aumento un 7% al hacer 3 muestras. O sea que si yo saco un frasquito de sangre así, saco un frasco así grande, voy a tener más rescate, lógicamente, en el frasco grande, ¿no? Cuanto más volumen de sangre tenga, mayor posibilidad de rescate microbiológico. Y los antibióticos, 2 semanas previas, reduce en un 95% el rescate de hemocultivos. Por eso, cuando un paciente ha recibido antibióticos previos, el paciente está estable, que podría ser el caso de este paciente, porque era un paciente que estaba estable desde el punto de vista cardiológico, no tenía insuficiencia cardíaca, no tenía sepsis. Le tomamos una serie de hemocultivos, son negativos, le puede volver a tomar otra serie de hemocultivos y esperar los resultados y no dar terapia empírica inicial. La terapia empírica la damos en el paciente que tiene endocarditis aguda, que tiene una sepsis, y en el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca severa o tiene una insuficiencia valvular moderada a severa. Bueno, aquí lo que les quiero comentar es que es importante respetar en todas las muestras de hemocultivos la relación volumen de sangre y el volumen
del frasco de hemocultivo, que tiene que ser 1 en 5 a 1 en 10. Este es un frasquito neonatal, ¿no? Son de 10 milímetros. Los de adultos, los de pediatría son de 20 mililitros, y los de adultos son de 50 mililitros. ¿Qué quiere decir? Que en este frasco neonatal, si yo tengo que respetar la relación 1 en 5, 1 en 10, tengo que colocarle entre 1 a 2 mililitros de sangre, no más de eso. Si es un frasco de adulto de 50, le tengo que colocar 10% en 5 mililitros, y el 20% es 10 mililitros, o sea, entre 5 y 10 mililitros. ¿Por qué es importante esto? Porque si le pongo menos, tengo menos inóculo de sangre, menos rendimiento del hemocultivo, y si le pongo más sangre de esta relación, 1 en 5, 1 en 10, o sea, 10 a 20%, estoy inhibiendo factores de crecimiento bacteriano que tiene el caldo, entonces también disminuyo el rédito del hemocultivo del estudio. Por eso es importante respetar las relaciones. Hasta respondiendo un poco a lo que preguntabas, la sensibilidad del transtorácico es del 80%, detecta vegetaciones de más de 2 milímetros, y el transesofágico, la sensibilidad llega al 95%, detectando vegetaciones menores a 2 milímetros, como fue el caso de este paciente. Le queda la presentación, ahí tienen más adelante para ver distintos esquemas antibióticos, que yo no les voy a preguntar eso, aparte no están de todo actualizados aquí, y sí me gustaría que lo sepan y lo entiendan, la profilaxis, la endocardititis bacteriana, que la tienen allí también en la presentación. Un detalle nada más del tratamiento empírico. El tratamiento empírico, como les dije recién, se da en la situación de urgencia, paciente con sepsis o un paciente que tiene una falla valvular moderada severa, que si dejo continuar en la evolución natural de esa enfermedad, el paciente se va a quedar sin válvula. ¿Está? Bueno, entonces, ¿cuáles son los gérmenes que uno quiere cubrir en la terapia empírica cuando hay que darla? Está Staphylococcus aureus y Viridian, que son los más frecuentes, y también Enterococo, lo agregamos en esa lista. Esos 3 microorganismos. Hay discusión de si tienen que cubrir JASEC o no, porque JASEC es mucho menos frecuente, pero igualmente si incorporamos cefalosporina en la terapia empírica inicial, estaríamos cubriendo el grupo JASEC. Hoy por hoy se indica cubrir Staphylococcus aureus meticilino sensible de la comunidad y el meticilino resistente. ¿Está? Entonces, la terapia empírica inicial de endocarditis tiene que ser vancomicina para cubrir el aureus METI-R de la comunidad y cefalotina para cubrir el aureus METI-S de la comunidad. Y ese esquema, además, con la vancomicina, están cubriendo enterococo y están cubriendo todas las variantes de Streptococcus viridans. Entonces, un esquema para endocarditis bacteriana empírico, cuando hay que darlo, es vancomicina más cefalotina. No usar aminoglucósidos en el empírico inicial, sobre todo porque el compromiso renal siempre está presente en la endocarditis, en la mayoría de los pacientes, y con el aminoglucósido más la vancomicina vamos a generarle mayor exposición, mayor toxicidad. Por ese motivo que no se recomienda dar aminoglucósido en el empírico inicial. Distinto es cuando uno tiene cultivo y donde tenemos la sensibilidad, donde tenemos la concentración inhibitoria mínima, y dependiendo del microorganismo, se valora, eso ya es muy del especialista. Es muy importante que la endocarditis bacteriana sea abordada
por un equipo multidisciplinario. El cardiólogo, el clínico, el infectólogo, el cirujano cardiovascular y el microbiólogo, ¿no? Son las 5 personas que completan el equipo de seguimiento y tratamiento de pacientes con endocarditis, ¿no? Infectólogo, clínico, cardiólogo, cirujano cardiovascular y microbiólogo. Tiene que ser un buen laboratorio de microbiología. El paciente que tiene endocarditis tiene que estar internado en un centro que tenga cirugía cardiovascular. O sea que si en el centro donde ustedes hacen el diagnóstico no hay cirugía cardiovascular, ese paciente se tiene que derivar inmediatamente, lo más pronto posible, a un centro que tenga cirugía cardiovascular. Porque si no tiene la indicación en el momento del diagnóstico, la puede tener en los próximos días la indicación de reemplazo valvular. Por eso es muy importante no dejar a un paciente con endocarditis bacteriana internado en un lugar donde no hay cirugía cardiovascular. Bueno, esto era básicamente lo que quería hablar de endocarditis. En la próxima clase vamos a hablar de meningitis bacteriana y la vamos a hacer, si Dios quiere, a las 10 lo vamos a hacer porque tengo un problema, a las 9 tengo otro meet que me metieron y ya para la otra semana voy a hacer con los Zoom institucionales porque tuve este problema esta semana y el jueves anterior también, por eso les pido disculpas, no pude estar el jueves anterior. No sé si hay preguntas, comentarios que quieran hacer. Si no, finalizamos acá. ¿Está? Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. ¿Está? Yo les mando el link del Meet el día anterior o tempranito de la mañana como hoy. ¿Está? Bueno, Bueno, gracias. Chao, profe. Gracias, doctor.